Hola, nosotros somos del grupo de tercero de programación AM. Somos Axel Juárez y Luis Guadalupe Barbón. En este video les vamos a explicar el elipse. Que el elipse es el lugar geométrico de los puntos de un plano, de tal manera que la suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante y mayor que la distancia entre sus focos. Los elementos del elipse son los focos, los vértices, los extremos del eje, el centro, el eje mayor, el eje menor, el eje focal, los parámetros y la excentricidad. Y es importante saber si es una elipse vertical o horizontal, ya que hay dos formas para tratar la elipse. Y bueno, entonces les vamos a explicar el primer ejemplo. El cual es determinar la ecuación general y ordinaria del elipse que tiene centro 3,8 y el vector 3,12 y el foco está en 3,10. Entonces al inicio se nos muestra el centro, los centros, después para obtener el vector, ya obteniendo nuestra k y nuestra h, que es k igual a 8 y nuestra h igual a 3, hacemos la siguiente conversión. Después para el parámetro se usa la siguiente. Después para la ecuación ordinaria teniendo parámetro de resultado usamos la siguiente fórmula y sustituimos como siguiente. La ecuación ordinaria se obtiene de la siguiente manera y la ecuación general de esta otra manera, teniendo este como resultado. En este ejercicio vamos a encontrar la ecuación ordinaria y general de una elipse con vértices de menos 1,1, de 7,1 y focos de 0,1 y de 6,1. Entonces vamos a ubicarlos en una gráfica y después de hacerla necesitamos sacar el centro para realizar la forma ordinaria. Ya después de tener nuestra gráfica, vamos a poner los vértices y los focos en sus puntos correspondientes. Ya teniendo los puntos donde se indica, vamos a sacar el centro, el cual para sacar el centro se ubica en la mitad que existe entre los focos y los vértices, el cual vendría estando aquí. Entonces, como la distancia de mi foco 1 a mi foco 2 es 6, la mitad, en este caso mi centro, valdría 3, la cual su coordenada sería de 3,1. Entonces, ahora empezamos a sustituir los valores de la fórmula y como sabemos el 3 es h y el 1 es la k. Entonces ahora sustituiremos. Y así es como nos quedaría. Después, al ser el valor a y el valor b los que no tengo valor exacto, los tenemos que encontrar, el cual la variable a se obtiene con la distancia del centro al vértice del eje mayor. Entonces, ubicamos nuestro nuestro centro y nuestro vértice de eje mayor. En este caso, puede ser el que sea y por lo tanto, entonces, de mi centro a mi vértice son 4, por lo cual A es igual a 4. Y para encontrar B, primero se debe encontrar la C, y es con la distancia del centro al foco, el cual, pues nuestra C valdría 3. Y para sacar B, usamos la fórmula a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Entonces, sustituimos y realizamos las operaciones, lo cual nos quedaría de esta manera. 4 al cuadrado igual b al cuadrado más 3 cuadrado. Entonces, pues, cambiamos valores y nos quedaría 16 y 9, el cual el 9 lo movemos para que nos dé 16 menos 9, lo cual nos da resultado como 7 igual b al cuadrado. Sacamos la raíz y ese sería el resultado. Y entonces, así es como quedaría nuestra fórmula general. Ahora, para la fórmula general se utiliza la siguiente fórmula. Se utiliza esta
pero ya dependerá del elipse trazado. Entonces, para llegar a la fórmula general, primero tenemos que agrupar los términos para que nos quede de esta manera. Entonces, para llegar a la fórmula general, multiplicamos esto con la fórmula del binomio. Aquí está la fórmula y también dividir. También vamos a multiplicar el 112 para deshacer la división. Entonces quedaría así quedaría. Entonces después acomodamos los términos para que queden de la siguiente manera. De esta manera. Entonces después sigue multiplicar nuestro 7 por los términos de esta operación. Y haríamos lo mismo con 16. Multiplicaríamos por esto. Lo cual nos da de esta manera. Entonces, de esta manera, perdón. Entonces, después acomodamos según la fórmula de esta y así obtendríamos la fórmula general. Y bueno, este sería el segundo ejemplo, que consiste en encontrar la forma ordinaria y general de una elipse que tiene vértice de menos 1,1, de 5,1 y focos de 0,1 y 4,1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues vamos a ubicarlo en un gráfico. Y después de hacer el gráfico, como ven ya está aquí, pues necesitaríamos sacar el centro para poder realizar la forma ordinaria. Entonces, para sacar el centro, pues se tiene que ubicar a la mitad que la mitad que existe entre los focos o entre los vértices, no importa. Aquí, como pueden ver, aquí existe una distancia del foco 1 al foco 2 de 1, 2, 3, 4. Entonces, como les dije que el centro está ubicado a la mitad de los focos, pues entonces sería 2. Entonces ubicamos el centro de 1, 2 y aquí sería. Este sería nuestro centro que tiene las coordenadas de 2,1. Este sería nuestro centro. ¿Y para qué nos puede ayudar esto? Pues, como les dije que con este vamos a hacer la fórmula ordinaria. Que lo que tenemos que hacer aquí es reemplazar la H y la K. Que como ustedes ya saben, se ubica así. H y K. El 2 es la H y el 1 es la K. Entonces, sustituimos. Y nos quedaría así. Y esto lo igualamos a 1. Entonces, esto nos quedaría así. Pero todavía no terminamos. Aún nos falta encontrar el valor de A y de B. Y esto lo encontramos con... Hay varias maneras, pero como yo he visto que lo hacen, es con esta manera que están viendo aquí. Que dice que para encontrar A es la distancia que hay del centro al vértice del eje mayor. Y lo que tenemos que hacer aquí pues es ubicar nuestro centro y nuestro vértice con eje mayor, que es el de X, que puede ser cualquiera de los dos. Entonces, ubicamos cuál es la distancia que existe, que es 1, 2, 3, que es 3. La distancia que existe es 3. Entonces, pues ponemos que A vale 3. Y entonces, para encontrar B, primero tendríamos que encontrar C como la manera como les estoy diciendo. Y nos dice que es la distancia que existe del centro al foco. Y esta distancia pues es como hace un rato dijimos, era 2. Puede ser a cualquiera de los dos focos. Entonces contamos 1, 2. O 1, 2. Es lo mismo, no importa. Entonces C vale 2. Y para sacar B o el parámetro faltante, pues usaremos la misma manera que usamos en la presentación. Que lo que hicimos fue usar esta, esta operación.
perdón, es esta así más el cuadrado. Entonces así nos quedaría la fórmula que queremos. Entonces con esta fórmula lo que tenemos que hacer es sustituir y realizar las operaciones. Que como pueden ver aquí, sustituyo a, que vale 3 al cuadrado, esto es igual a b, que no lo conocemos, más 2 al cuadrado. Hacemos la operación y esto nos da así. Pero como queremos encontrar b, pues lo que tenemos que hacer es pasar el 4 para el otro lado restando y así nos da ese. Entonces el resultado sería 5 igual a b. Y esta sería nuestra b, que sería 5 al cuadrado. Pero entonces tenemos que sacar la raíz y sería 5. Entonces, lo que sigue de aquí pues es sustituir en la fórmula ordinaria. Y solo voy a borrar aquí y lo voy a sustituir. Y estos se cancelan. Y este también se cancela. Y nos quedaría así nuestra fórmula. Y pues esta sería nuestra fórmula ordinaria. Y para la fórmula general que también nos pide este ejemplo, pues se utiliza la siguiente fórmula, que es similar a la que usamos en otros videos. Y bueno, y para la ecuación general, pues vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Esto dependerá dependiendo el elipse que ustedes trazaron o dependiendo del elipse que tiene sus vértices. Entonces, para poder llegar a la fórmula general, primero tenemos que agrupar los términos y así nos dé esta división o esta otra fracción. Entonces lo que hice fue multiplicar por, por el método de mariposa, como algunos conocen, que es este por este y estos dos para el denominador. Y para llegar a este término de la general, la fórmula general, pues vamos a multiplicar esto con esta fórmula de aquí. Y además vamos a multiplicar el 45 con el 1 para deshacernos de la división. Y entonces quedaría así. Entonces, como aquí en esta fórmula dice que el primero al cuadrado, el primer término al cuadrado, más, bueno, en este caso el signo es 2 o más por menos es menos. Entonces es menos 2 por el primero por x por 2. Y a esto le vamos a sumar el cuadrado del segundo, que se quedaría así. Cerramos y empezamos con el segundo término. Igual lo mismo. El primero al cuadrado igual menos 2 por x. Bueno, en este caso y, perdón. Por y por 1. Y a este le sumamos el cuadrado del primero. Y ahora sí, lo que les decía, que este 45 lo pasamos multiplicando o a la operación contraria que estaba haciendo, que era dividiendo, y así nos quedaría el primer paso. ¿Y qué es lo que sigue de aquí? pues esas las operaciones se corresponden aquí en los términos. Y más o menos quedaría así. Lo voy haciendo aquí con ustedes. Este menos 2x, perdón, multiplicamos menos 2 por x, que da x por 2, nos daría 4x, más el cuadrado de 2, que sería más 4. Observamos el segundo término, y cuadrada menos 2 por y por 1, que nos da entonces 2y, más el cuadrado del segundo, que va a ser 1. Y esto es igual a 45, o a la multiplicación de 1 por 45.
Entonces, lo que sigue de aquí pues es multiplicar el 5 por los términos de esta operación. Y lo mismo del otro lado, con el 9. Entonces multiplicamos el 9 con el y con estas otras dos operaciones. Otros dos números, perdón. Y entonces pues vamos a multiplicarlos. El 5 cuadrada menos 20x. El 4 por 5, 20. Y el x más 20. Y a esto le vamos a sumar el segundo término, que es 9 al cuadrado, perdón, 9 por y, 9y cuadrada, menos 18y. Y esto le vamos a multiplicar también aquí. Multiplicamos. Y de una vez pasa el 45. Este es un negativo porque pasa al otro lado. Entonces es 45, le valemos a 0. Y lo que tenemos que hacer después pues es acomodar conforme nos dice la fórmula. Y esto nos dice que primero va el número de x más el número de y, que es 9y. Luego el número de x, que es menos 20x. El número de y, menos 18y. Y por último es f, que es el número que no tiene variable. En este caso pues lo que para que nos dé f pues hay que sumar o hacer la operación de los números que no tienen variable. Y esto nos va a dar menos 16. Y esta sería nuestra fórmula general.